Y por supuesto, para hablar más acerca de este tema está con nosotros Rosa Luisa Guerra Vargas. Ella es maestra en literatura latinoamericana y también en comunicación y educación. Bienvenida. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. Igualmente, nos encanta tenerte aquí. Siempre pues nos llenas de conocimiento y haces que pues tengamos más ganas de leer y de conocer más acerca de distintos autores. En esta ocasión de Manuel Paino, ¿quién fue? Manuel Paino es uno de los autores típico que tenemos calle, ¿no? Igual ubicamos una calle y no sabemos muy bien quién fue, o a lo mejor sí nos dejaron leer en la secundaria el famosísimo Los bandidos de Río Frío. Él es uno de los autores importantes del siglo XIX en México, pertenece a esta generación de Francisco Zarco, de Vicente Riva Palacio, de Guillermo Prieto, que fueron muy importantes y que además, curiosamente, casi todos tuvieron puestos políticos, estuvieron activos en la política, incluso Manuel Paino fue embajador en España y en algún otro país que ahorita se me fue, pero estuvieron muy activos en la política y además se dieron el tiempo de escribir, muchos de ellos, de regalarnos obras que nos retratan la vida de esa época en México. Ok, ¿y en qué momento se le ocurre o cuál fue el contexto para escribir Los bandidos de Río Frío? Curiosamente, Bandidos de Río Frío le escribe estando en España. Ella tenía publicada una novela previa que es El Fistol del Diablo, que es un poquito más romántica, más con algunos elementos más de, digamos, de Con cierta ese nombre fantasía. se oye de aventura, Sí, ¿no? más. Y estando en España, escribe esta novela que él planteaba como una novela naturalista. En ese momento, en el siglo XIX, se estaba dando, ¿se acuerdan que estudiamos en la escuela, ¿no? El romanticismo y luego el realismo y luego el naturalismo como una corriente científica que quería hacer de la novela una cuestión como muy de observación de la realidad. La verdad es que se queda un poquito corto. Pero no lo observó también en el sentido estricto de científico. Al contrario, fue bueno, creo, porque nos regaló una novela mucho más accesible y mucho más, como diríamos, pues sí, más cercana a lo mexicano. Más leíble. Más leíble y con muchas más aventuras y que creo yo que incluso algunas tramas de telenovela por ahí se deben haber inspirado en Los hijos perdidos, que nadie sabía quién era su papá y varios por ahí. Claro. O dobles personalidades, ¿no? Algunos de los protagonistas, por una parte son gente muy seria y que trabaja por el pueblo y por otro lado son los que organizan precisamente este grupo de bandidos que empieza a asolar los terrenos de Río Frío, ¿no? Ajá. Que esta parte además es importante porque Paino durante la guerra de intervención norteamericana, él estuvo muy activo en esa zona organizando el servicio postal como un servicio secreto entre Veracruz y la Ciudad de México. Entonces conocía esa zona muy bien porque había estado buscando combatir a los norteamericanos desde un servicio secreto, una especie de comunicación secreta. ¿Y por qué crees que es un libro, ya decías tú que a muchos nos lo dejaron en secundaria, que se deja precisamente en esta etapa de la vida? Pues precisamente porque es un libro que tiene muchas aventuras, que tiene muchos episodios que resultan interesantes. Algunos sí son pesados por las descripciones o porque de repente es un poquito enredado. Sin embargo, son un buen testimonio de la novela realista que se publicó durante esos años y que es importante conocer, ¿no? Como parte de nuestra formación literaria. Y también hay que decir que él también fue maestro de la Escuela Nacional Preparatoria. O sea, en esta generación de gente muy polifacética que nos aportó en muchísimas áreas. O sea, de alguna manera sí es una herramienta didáctica que ilustra la parte del naturalismo y el realismo cuando se está estudiando. Por una parte sí, y por otra creo que tiene esta habilidad de meternos en la época y de que nos sea más accesible como alumnos enterarnos cómo era el siglo XIX en toda esa época, ¿no? Que a veces es difícil imaginar porque ya está tan lejano que no... Bueno, imaginarnos la vida sin teléfono celular ya cuesta trabajo, ¿no? Y no fue hace tanto tiempo. Exactamente. Oye, ¿qué otras obras nos recomiendas de Manuel Paino? Pues yo creo que El Fistol del Diablo también puede ser una buena, y él está como cuentista en muchas antologías de las más importantes, especialmente las que tienen que ver con la Ciudad de México, muchos testimonios de cómo era la vida de la Ciudad de México. Oh, está increíble. Sí, no, ese es un autor muy interesante que vale la pena retomar. Oye, y regresando a Los bandidos de Río Frío, si tú pudieras dar una sinopsis sin revelarnos mucho, ¿de qué va? Ok, son como tres personajes principales. Uno de ellos es Evaristo, que tiene ahí una historia que tiene que ver además con el último heredero de Moctezuma, supuestamente. Wow. Un platero que por una parte vende plata y por la otra va tejiendo redes de robo y de otro tipo de crímenes organizados. O sea, el crimen organizado tristemente tiene una larga historia en la Ciudad de México. Oye, y en pues, México. Nos dejaste picados, pero está buenísimo. Sí, para que lo leamos. Sí. Éntrenle. No. Además es de dominio público ya. Muchísimas gracias, Rosa Luisa Guerra. Está increíble esto.